Hola. No te tires, que te veo. Venga, va. He de admitir que cuando recogí este coche tenía unas expectativas bastante altas de lo que me iba a encontrar. Y el Toyota Camry durante esta semana de pruebas no ha hecho más que superarlas. Mirad, este coche desde el año 1982, que fue cuando se lanzó el primer Toyota Camry, no ha hecho más que recibir premios y vender unidades. Es más, tiene tras sus espaldas más de 19 millones de unidades vendidas. Así que imagínate el gran público que tiene este coche. Este coche se sitúa en un segmento de berlinas de gama media alta, con un público bastante amplio, que puede ser desde una familia hasta una empresa que requiera de una berlina de representación, y además su única mecánica híbrida hace de este coche un coche eficiente, ecológico y con potencia. Así que quédate, porque vamos a descubrir el Toyota Camry Luxury para ti en este canal. ¡Empezamos! ¿A qué coche os recuerda el Toyota Camry? A mí me recuerda a su primo hermano, el Lexus ES, y no es para menos, ya que realmente el Toyota Camry es un Lexus ES, pero algo más barato. Hablando de precios, este coche, el acabado Luxury, arranca en 41.000 y solo te puedes meter en extras en lo referente a la pintura. El acabado inferior, el acabado Advance, son 36.000 euros. Y como os explicaré a lo largo de esta videoprueba, tiene ciertas diferencias con respecto a este, pero no en diseño, sino en equipamiento. Dicho esto, vamos a analizar el coche. Empecemos por el frontal. El frontal del coche es, vamos a decirlo, bastante propio. No ha copiado a ningún otro modelo, tampoco ha copiado a ningún otro modelo de otras marcas, y eso es de agradecer. Y tiene un lenguaje de diseño muy japonés, muy Toyota. Me explico, es un lenguaje de diseño elegante, gracias a todas estas barras cromadas que rodean la parrilla inferior, a los detalles cromados en las puertas, incluso al que el faro es cromado por dentro. Entonces tiene esos toques elegantes de una berlina de representación, pero luego dices, ahí va, y si es para una familia, pues tiene el contraste con este gris que queda bastante discreto y muy interesante, tiene el negro piano, luego tiene por dentro detalles que hacen que una familia se sienta cómoda, en fin, es un coche muy polivalente y para muchos tipos de uso. Este coche sobre todo tiene un diseño agresivo en el sentido, fijaros, de las nervaduras del capó, que tienen dos grandes que acaban justo en el logotipo de Toyota, que por cierto es donde se esconde el radar frontal del control de crucero y de la frenada de emergencia, y luego también la gran extensión de la parrilla inferior, que va de lado a lado simulando una anchura imponente. Dicho esto, voy a hablaros de los faros. Los faros son full LED, ojo, no adaptativos, que llevan las luces diurnas en forma de L curva, que le queda muy bien y que, repito, le dan un toque agresivo de cierta manera. Los faros full LED se ven bastante bien, y el único punto negativo de estos faros que le puedo poner es el asistente de cambio automático de luces largas a cortas. Mirad, yo le he hecho 1100 kilómetros, mañana nos toca devolver el coche y lo he probado por todo tipo de vías, y lo cierto es que el sistema no funciona muy bien. Tarda mucho en apagar, hay veces que los conductores nos dan ráfagas porque ya les hemos deslumbrado, en fin, mejor llevarlo en manual en ese sentido. Aquí abajo ya encontramos los faros antiniebla de tipo de LED, y los faros antiniebla actúan bastante bien como cuneteros, alumbran mucho los arcenes, y yo personalmente los llevo encendidos prácticamente toda la noche, porque sobre todo si circulo por carreteras secundarias es un gran alivio poder ver los arcenes sin mayor preocupación. Ahora vamos a ver el lateral, porque como buena berlina de representación mide mucho y tiene un buen ángulo de apertura de las puertas. Hablando de medidas, el Toyota Camry mide 4,885 metros de largo, 1,840 metros de ancho y 1,445 metros de alto.
Cuando miras el coche desde la vista lateral, lo primero que te va a llamar la atención es que las plazas de aparcamiento actuales, que son las que se diseñaron en los años 40, no sirven para este tipo de coches. Es absurdo. Es que, fijaros, hemos puesto el coche en posición transversal para simular una plaza de parking que tendría cualquier usuario de este Camry. Y es que, fijaros, una plaza de aparcamiento suele medir como unos 4,5 metros, 4,80 a lo máximo. Y hay algunas dobles, vale, te lo compro. Pero por norma general no es así. Hemos pegado el culo a la última línea. Y aún así, sobresale desde el piloto delantero en adelante. Es decir, como unos 30 centímetros. Digo esto porque a mí me ha pasado. Yo tengo el coche guardado en una plaza de parking. Y es un coche bastante largo en el que hay que tener mucho cuidado con que sobresalga. Pero bueno, lo importante no es eso, lo importante es disfrutar el coche. Y como lo importante es disfrutar el coche, vamos a empezar a analizar su vista lateral para ponernos cuanto antes en marcha y poder enseñarte lo bien que se lo pasa uno conduciendo este coche. En la vista lateral podemos observar dos detalles que, bueno, no es que llamen la atención, pero sí que hacen característica esta vista lateral. La primera es la separación de zonas. Tenemos esta primera zona que está separada por este pedazo de nervadura y otra segunda zona que está separada a la mitad de las puertas. ¿Esto qué hace? Hace que el coche tenga como dos formas distintas que le otorgan un toque de musculosidad bastante imponente que va acorde con los nervios del capó. Dicho esto, las ruedas son bastante grandes, tienen llantas bitono y lo cierto es que no golpean, como no son de perfil bajo, no te acaban golpeando con los bordillos y eso está muy bien porque hay muchas berlinas con llantas de 21 pulgadas que te las acabas cargando las llantas porque la gente o una de dos o no sabe aparcar o se pega demasiado los bordillos y por tanto pues es lo que hay. Dicho esto, empecemos con el ángulo de apertura de las puertas. Fijaros lo mucho que abren estas puertas y eso tiene su sentido. ¿Por qué? Porque deja un acceso al interior del habitáculo bastante grande. Entonces, esto permite que una familia con críos o mucha gente en un coche de representación de una empresa puedan entrar sin problema al interior del Toyota Camry. Ahora bien, ¿qué tenemos en los espejos? Pues encontramos intermitentes en LED con una carcasa en el mismo color que la carrocería y encontramos detectores de ángulo muerto. Luego os haré un pequeño inciso sobre los acabados que hay dos, el Advance y el Luxury y las diferencias de equipamiento y ya os adelanto de que este es el tope de gama, el acabado Luxury. Y si continuamos un pelín para atrás, encontramos la tapa del depósito de combustible, que por cierto, cabe decir que es de gasolina, que algún gracioso puede venir y decirme, ¿es diésel? No, es un híbrido de gasolina. Y ya luego nos encontramos aquí con la parte trasera, con la zaga del vehículo. Los pilotos, por ejemplo, los pilotos traseros son de tecnología LED en este acabado Luxury. En el acabado anterior, en el acabado Advance, los intermitentes, por ejemplo, son de bombilla, o al menos eso he podido ver en el configurador de Toyota. La parte trasera tiene un alerón, vamos a decirlo de esa manera, un spoiler pequeñito aquí incrustado como prácticamente todas las berlinas, ¿no? Que termina en el maletero con un pequeño aleroncito que le queda bastante bien. Lo cierto es que queda muy bien integrado y no está nada mal. Por cierto, luego veremos en el maletero cómo se abre, porque es curioso y está en una situación el botón de apertura que no es la habitual y al principio te puede hacer dudar, pero bueno, nada grave. Encontramos por supuesto aquí detrás sensores de parking traseros, los reflectores traseros ahí abajo, los antinieblas traseros están aquí en los pilotos traseros y la insignia Hybrid aquí en el lado derecho del portón. Encontramos también la nomenclatura del Camry y el logotipo de Toyota en azul, al igual que la parte delantera, que indica que estamos ante un vehículo híbrido. Ahora, aquí hace frío, las cosas como son, así que vamos a meternos en el interior, os explico cómo es el interior de este Toyota Camry y qué trae con respecto a otros modelos de Toyota y si merece o no la pena comprarse esta versión o este coche, mejor dicho, con respecto, por ejemplo, al Toyota Corolla Sedan o al Lexus ES. Así que venga, al lío.
El interior del Toyota Camry está mejor rematado que el del Toyota Corolla Sedan, pero está ligeramente peor rematado que el Lexus ES. Y eso tiene su sentido, porque se sitúa entre ambos coches en lo referente a tamaños, y además se sitúa también entre ambos coches en lo referente a equipamiento y calidades, con lo cual, pues eso, está ahí en el medio. Por eso antes os he dicho que cuando termine el interior os voy a decir si merece la pena o no gastar esa diferencia de precio para adquirir este coche en lugar del ES o en lugar del Toyota Corolla Sedan. Empecemos a analizar el interior empezando por el salpicadero. Mirad, empecemos por arriba. Aquí arriba tenemos un tacto bastante mullido, las cosas como son. La pena es que no tenemos Head-Up Display, ni siquiera en opción, y tampoco podemos equipar el techo panorámico en la parte delantera, el techo practicable, no hay opción tampoco, una pena, reitero. Luego encontramos un tacómetro que mezcla lo analógico con lo digital. Ya sabéis que yo tengo el Toyota RAV4 del año 2019. El cuadro de instrumentos de mi coche es completamente digital, aunque sí tiene a ambos lados agujas, pero en este caso tenemos el potenciómetro en grande, como si fuera el cuenta revoluciones, en formato analógico, y además tenemos en formato analógico la velocidad en el lado derecho. Y en medio encontramos la misma pantalla que encontramos en el RAV4, pero algo más disimulada. Y queda muy bien, lo cierto es que le queda muy bien integrada y no me disgusta para nada. Es más, prefiero este cuadro de instrumentos al que tengo yo. La pantalla central muestra toda la información, muestra el consumo instantáneo, el consumo desde el reinicio, el consumo desde el arranque, los asistentes a la conducción, la canción que está sonando, muestra todo y eso se agradece. Aquí en la parte inferior izquierda del salpicadero encontramos los botones para el asistente de luz de carretera automático. Encontramos el botón para el control de tracción, el botón de apertura del manetero, el botón de apertura del depósito y el botón del volante calefactable, que ahora en invierno se agradece mucho. Luego encontramos aquí a la derecha el botón de arranque y encontramos también un volante forrado en cuero con un tacto bastante mullido, muy mullido, al estilo de lo que lleva montando Toyota los últimos años, con levas en el volante que, ojo, no actúan como cambio, como marchas, sino como una especie de niveles de retención que ahora os explicaré más adelante. Ahora pasemos a la parte de la pantalla. La pantalla multimedia es la misma que monta el resto de modelos de Toyota, es decir, una pantalla moderna pero con gráficos que parecen antiguos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que sí, la pantalla es muy rápida, es intuitiva, pero los grafismos no le acompañan. Parece que estamos en el año 2010 en lugar de en el año 2022 ahora mismo. Dicho esto, tiene botones de accesos directos que facilitan mucho su uso y está colocada en una posición ideal para no desviar la vista de la carretera. Además, al estar un poquito ladeada hacia atrás, inclinada mejor dicho hacia atrás, nos permite tener una mejor visión que si estuviera totalmente plana con respecto al salpicadero. Y como es habitual también en el resto de Toyotas, encontramos los mandos de la climatización de forma independiente. Gracias por seguir manteniéndolos así. Sí que es cierto que aquí se abusa del negro piano, pero le queda bastante elegante, las cosas como son. Además, si lo unimos con esta madera, que, bueno, realmente es un plástico que simula madera, ¿no? Pero si lo unimos con esto, queda muy elegante. Además, el plástico blando del salpicadero de la zona superior también lo encontramos en la zona intermedia, o sea que en ese sentido, chapó. Si bajamos aquí abajo, ¿qué encontramos? Encontramos una toma USB-A, una toma de mechero, un cargador inalámbrico, el cambio automático, por ejemplo. Encontramos también los modos de conducción, Eco, Normal y Sport. Encontramos el Auto Hold, el botón del modo 100% eléctrico, que ojo, parece mentira, pero tener el botón para poder circular en modo 100% eléctrico se agradece, porque hay híbridos actualmente en el mercado que no lo llevan. Tenemos el tirador del freno de mano eléctrico y los botones para los asientos delanteros calefactables. Las puertas, en este caso, bueno, pues las puertas he de decir que es algo que no me termina de convencer, ¿vale? En el Toyota RAV4 está mucho mejor terminado. Yo tengo la tapicería en beige y la parte superior estaría en beige. Que ojo, voy a hacer un apunte aquí.
En este caso, el coche nos lo han dado con el interior en negro, pero también se puede pedir en beige y es totalmente gratuito. De serie viene el beige, el opcional es el negro, ¿vale? Puedes intercambiar, puedes elegir el que más te guste de forma totalmente gratuita. Yo me quedo con el interior claro. Y bueno, el puesto de conducción es muy limpio, está muy bien organizado y tienes todo a mano. Los asientos en este caso recogen muy bien el cuerpo. Los dos son eléctricos, los dos delanteros, pero no tienen memoria ni masaje. Pero sí tiene el asiento del conductor soporte lumbar, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Y al ser tan mullidos y recoger tan bien el cuerpo, lo cierto es que entre el volante calefactable, el asiento calefactable, lo cómodo que son y el control de crucero adaptativo con el asistente de seguimiento de carril, ¿qué quieres que te diga? Tú te sientas, te metes en la autopista, le dices a 120, te quedas así y llegas a destino que te preguntan luego, pero si ya he llegado, ¿cómo he llegado? En fin, detalles. Por cierto, los cinturones de seguridad delanteros también son regulables en altura. Aquí en la consola intermedia tenemos una guantera que la verdad sorprende muchísimo, porque es enorme. Y cuando digo enorme es enorme. Y me preguntaréis, para los que llevamos sillas aquí en el asiento del copiloto, ¿dónde está para desactivar el airbag del copiloto? Bueno, pues no está aquí en las puertas donde suele estar. No, está aquí, en la guantera central. Ojo con ese detalle. Y otra cosa que llama mucho la atención es que en Toyota las guanteras del acompañante suelen ser pequeñas. Bueno, pues este no es el caso. Esta es enorme. Fijaros que cabe un portafolios, ¿vale? Del tamaño de un folio sin plegar. Así que en ese sentido, chapo. Ahora que ya hemos terminado aquí delante, vamos a pasarnos a las plazas traseras porque son igual de cómodas que las plazas delanteras. Las plazas traseras de este Camry son increíbles, como os he mencionado antes. Y es que fijaros, yo estoy sentado pegado al respaldo, ¿vale? Yo mido 1,85 m, incluso puede que algo más. Lo cierto es que no he ido a medirlo. Y el asiento del conductor está regulado a mi 1,85 m. Y fijaros, tengo 10 dedos de distancia con respecto al asiento delantero. Y con respecto a la cabeza, tengo como unos 3 dedos sin poder golpear con el techo. O sea que en ese sentido, genial, porque excepto por el tupé pequeñito que tengo, no rozo con el techo. Así que guay, porque hay espacio suficiente para que 4 personas adultas viajen aquí sin ningún problema. Y es raro en este sentido porque los asientos delanteros están muy mullidos y están bien diseñados para recoger el cuerpo. En ese sentido, ni una pega. Y aquí detrás le transmite lo mismo que los asientos delanteros. Es decir, que no me sé explicar. Lo siento, llamarme tonto. Los asientos delanteros recogen bien el cuerpo, pero es que los traseros son de los mejores con diferencia que he podido probar. Los traseros, el conductor se puede poner a hacer curvas que tú te vas a mover muy poquito dentro del asiento. Y eso está genial, pero genial. Ojo, aquí un detalle que el mío sí lo lleva, el RAV4. El reposabrazos central no lleva un tirador para poderlo sacar. Por tanto hay que meter la mano dentro y es algo incordio, la verdad. Y otra cosa que no me gusta es que, fijaros, no lleva sujeción, no se mantiene aquí. Por tanto, el reposabrazos tiene que ir apoyado contra la plaza central y va algo inclinado, cuando lo ideal sería llevarlo totalmente recto para llevar el brazo descansado. Así que en este sentido, lo único que le puedo poner negativo a estas plazas traseras es el reposabrazos. Por cierto, aquí tenemos una tapa con 2 portabebidas y tenemos un túnel central aquí, porque claro, esta plataforma es la TNGA-C, que usan todos los modelos nuevos de Toyota. Por tanto, tiene túnel central para las versiones 4x4. Pero bueno, no hay problema. Hay un túnel central pequeñito, pero fijaros que en la plaza central no hay problema. ¿Por qué? Porque el mullido del asiento es demasiado mullido. Entonces, aquí, si apuramos los pies,
3 personas podemos viajar, 3 adultos viajan sin problemas. Y ojo, separamos un pelín los pies y no obligamos para nada a los pasajeros laterales a separar los pies y a echarse a un lado. En ese sentido me quito el sombrero por Toyota porque lo han hecho muy bien. Ahora bien, la plaza central es demasiado mullida, y eso puede llegar a agotar durante un viaje largo. Simplemente mencionar esto. Ahora, dicho esto, ¿qué tenemos en la consola central? Aquí tenemos 2 salidas de aireación con el cierre del flujo de aire y 2 tomas USB de tipo A para poder cargar nuestros dispositivos. Las puertas son de los mismos materiales que las puertas delanteras y eso se agradece porque de esa manera los pasajeros traseros son tratados de la misma forma que los pasajeros delanteros. Ahora bien, antes os he mencionado en el exterior que al final de la zona interior, de cuando explico yo la zona interior del coche, os iba a decir si merece la pena o no invertir en este Camry en lugar del Corolla o del Lexus. Mirad, la respuesta es que sí en ambos casos. ¿Por qué? Porque el Toyota Corolla Sedan viene bien, es un coche bastante interesante en lo que respecta a comportamiento dinámico y equipamiento, pero las calidades interiores, vamos, son bastante peores que este Camry. Y quien quiera o prefiera calidades interiores mejores, merece la pena invertir como unos 6.000 euros más en el acabado Advance de este coche que en el acabado tope de gama del Corolla Sedan. Y ahora bien, quien quiera un Lexus ES se va a encontrar que por el mismo precio que vale este en el acabado tope de gama, tiene el modelo de entrada a la gama del Lexus ES300H. Por tanto, en ambos casos yo diría que sí. Por uno hay que gastar un poquito más para tener algo más de materiales, yo lo veo aceptable, y por el otro te ahorras dinero porque tienes un coche mejor terminado en comparación del Luxury con el acabado básico del Lexus ES y con mejor tecnología y con mejor equipamiento que dicho modelo. Ahora vamos a ver el maletero porque este es un coche de 4 puertas y queda muy bien el espacio restante del maletero. Así que venga, vamos a ello. El maletero del Toyota Camry es uno de los más grandes que hay actualmente en su segmento, pero de eso os hablaremos más adelante. Ahora os voy a explicar el cómo se abre y lo voy a hacer mediante una anécdota bastante curiosa que me ocurrió cuando recogía el coche en la sede de Toyota. Yo iba cargado, llevaba las cámaras, llevaba el trípode, llevaba el portátil y claro, iba con prisa, ¿no? Íbamos a grabar otro vehículo. Y claro, yo fui a meter la mano debajo del logo donde suele estar el botón y resulta que no, ahí no estaba. Agaché la cabeza y me lo encontré en el lateral derecho, fijaros, aquí. Aquí a la izquierda es donde tenemos la apertura manual con la llave y en el medio nos encontramos con la cámara trasera y dije, ah claro, con razón, no puedo abrir el maletero desde ahí, ahí no estaba el botón. Una vez abierto me di cuenta de otras cosas. Lo primero, la gran anchura que tiene la boca de carga y lo segundo, la altura. Dije, jope, vaya pedazo de berlina de 4 puertas porque el maletero es enorme y no es para menos porque tiene 524 litros de capacidad y es que son bastantes litros los que son esos. Pero bueno, dicho esto, encontramos una parte superior sin forrar como en el resto de berlinas. Encontramos un doble fondo donde encontramos el kit antipinchazos y el kit de triángulos de emergencia y chalecos. Luego tenemos aquí 2 huecos bastante grandes tras los pasos de rueda donde podemos dejar alguna que otra bolsa encajada. Y aquí en el lateral izquierdo encontramos un gancho pues, para la bolsa de la compra, por ejemplo, algo que no pese y que no queramos que se mueva. Y luego aquí encima encontramos los tiradores para tumbar los asientos traseros y es que no se pliegan desde los asientos traseros sino mediante esos tiradores. Los asientos, por cierto, se abaten en proporciones 40-60. Dicho esto, el maletero es muy aprovechable y hace de esta berlina una berlina de representación, una berlina familiar y una berlina con la que te puedes ir a cualquier lado lleno de equipajes.
Toyota hace tiempo que dejó de lado las mecánicas diésel, y esto se debe a que con estos motores de cuarta generación de tecnología híbrida, los consumos son inferiores y la potencia superior. Por tanto, no tenía sentido mantener un motor con etiqueta B cuando puedes tener un motor híbrido con etiqueta Eco y que contamina menos. En el caso de las mecánicas disponibles para este Toyota Camry, mencionar que solo hay una disponible, la 220h. Esta mecánica es muy conocida ya que la utilizan prácticamente todos los modelos nuevos de Toyota. Esta mecánica dispone de un motor de gasolina de 2,5 litros de ciclo Atkinson y 178 caballos que se combinan con un motor eléctrico de 120 caballos. Esta mecánica, al tener 218 caballos, otorga una aceleración de 0 a 100 en algo más de 8 segundos y una punta de 180 km por hora. Sé que a priori estas cifras pueden parecer pocas para lo que es este coche, pero os aseguro que lo mueve con mucha soltura. Lo único malo que he de recalcar de este motor, que bueno, que no es por el motor, sino más bien por el tipo de cambio que lleva, es el ruido que se genera cuando le pedimos que abra gas a fondo. Y eso, reitero, es por el tipo de cambio denominado ECVT que monta Toyota en todos los híbridos. Dicho esto, no es un punto negativo porque realmente es algo que tiene que hacer Toyota, ya que el motor siempre está buscando el régimen de giro óptimo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, a mí el motor me encanta y como veréis más adelante en la prueba dinámica, pues ¿qué queréis que os diga? Es un pedazo de motor que mueve con total soltura este Camry. Ahora cerramos y nos ponemos a conducirlo. Bueno, pues ya estamos a los mandos del Toyota Camry Luxury de este año. Mirad, este es un coche que en ciudad, pese a sus dimensiones, se desenvuelve muy bien gracias a un radio de giro excelente. En 1,5 vueltas tenemos prácticamente el coche ya completamente girado, y gracias también a la suavidad que tiene su motor eléctrico. Esto nos permite movernos a baja velocidad por ciudad sin necesidad de encender el motor de gasolina, y eso, queráis que no, se nota mucho porque no hay vibraciones y tampoco hay consumo, ya que tenemos el consumo del motor eléctrico, pero en ningún momento encendemos el motor térmico, salvo cuando obviamente el coche se queda ya sin batería o sin fuerza para subir, por ejemplo, una pendiente prolongada. Pero bueno, dicho esto, este es un coche que, pese a sus características de berlina, de viajar, de coche para hacer rutas, en la ciudad se encuentra como uno más. Y eso se agradece, porque fijaros qué pedazo de luneta delantera tiene, fijaros también el espacio que hay hacia atrás, luego la visibilidad por este espejo central es bastante grande, la luneta puede parecer pequeña, pero realmente tiene bastante visibilidad. En fin, es un coche que no notas que estés conduciendo un coche de 4,85 metros, sino lo que estás notando es que estás conduciendo un compacto urbano híbrido. Realmente es lo que haces. Luego sí, a la hora de encontrar parking dices, vaya hombre, otro hueco en el que no quepo. Sí, vale, correcto, pero por el resto, oye, chapó, han hecho un coche que, es que fijaros, es que voy en eléctrico, estamos en Madrid, en ventas, estamos intentando salir a la M30 y vamos en eléctrico, no hemos encendido en ningún momento el motor, y eso, vamos, se agradece muchísimo, la verdad. Este coche, en concreto, esta unidad, el Luxury, lleva detector de ángulo muerto, lleva sensores de parking delanteros y traseros, solo cámara trasera, alerta de tráfico trasero y delantero cruzado, lleva frenada de emergencia delantera y trasera en maniobras de aparcamiento, lleva, por supuesto, detección de peatones y ciclistas. Y esto es solo lo que podemos usar en ciudad, porque en carretera, ahora os enseñaremos, podemos usar muchas más cosas. Este coche, gracias a lo silencioso que es, el confort a la hora de usarlo es maravilloso, porque el ruido es, por no decir ínfimo, cuando se enciende el motor de gasolina y circula a baja velocidad, pero sí que es cierto que luego a alta velocidad se nota, como os he mencionado antes en el vídeo, ¿de acuerdo? Mirad, vamos a salir ahora a la M30,
Ahora hemos encendido el motor de gasolina porque, aparte de que la batería está un pelín tiesa, requería de aceleración. Fijaros que yo voy a conectar aquí el sistema de control de crucero adaptativo, lo voy a poner a un máximo de 90, a 2 líneas, y fijaros, lleva seguimiento de carril. ¿Por qué? Porque todos los Toyota llevan el Toyota Safety Sense, que lo llevan de serie, y todos los Toyota incluyen el control de crucero adaptativo con el asistente de mantenimiento en el carril y con el cambio involuntario de carril, con la advertencia de salida de carril. Entonces, en ese sentido, chapó. ¿Por qué digo esto? Porque fijaros, la M30, el límite es 90 en la M30. El coche va súper suave. Mirad, me voy a callar. ¿Veis? No se oye nada con respecto al exterior. Y eso es porque el aislamiento acústico está muy, pero que muy conseguido. Las cosas como son. En este sentido, Toyota ha hecho un trabajo excepcional, porque en el RAV4 que yo tengo, te aseguro que a esta velocidad ya estás escuchando el ruido de fuera y el viento. Este coche en ciudad es cómodo, es confortable, es maniobrable, pero en cuanto sale a carretera se vuelve un coche pesado, se vuelve un coche fácil de manejar, con una dirección un tanto dura, poco, pero dura, y un coche que te transmite que estás conduciendo un coche que pesara 2,5 toneladas. Te lo digo muy en serio, porque mirad, voy a desconectar todo, voy a poner el modo normal. No, el coche tiene 3, como os he dicho antes, Eco, Normal y Sport. Ahora voy en el normal y el coche, fijaros, voy a bajar la velocidad para poder acelerar. Mirad, el coche responde con contundencia en prácticamente todos los sentidos, porque es un coche que, fijaros, ¿vale?, que tiene potencia de sobra, son 218 caballos, y lo desenvuelve como si con él no fuera la cosa. Ahora conectamos el modo Sport y alucinas, mira. Es un coche que tiene mucha potencia, muy bien desarrollada, por eso tiene esas cifras de aceleración de 8 segundos, y luego las recuperaciones de 80 a 120, etcétera, son muy buenas cifras, y eso se nota porque el aplomo que tiene este coche, hay pocos coches que lo puedan tener, os lo digo muy en serio. Pero fijaros en el detalle de la rumorosidad cuando acelero fuerte. Lo escucháis, ¿no? Ese resbalamiento es porque el motor siempre va a buscar el mejor régimen de giro posible. Por tanto, al buscar el mejor régimen de giro posible, se produce un resbalamiento entre la caja y el motor, pero bueno, no es nada preocupante, porque es lo que os he comentado, lo hacen todos los Toyota, y yo que os diga, ya me he acostumbrado a ello, y se nota mucho cuando aceleras, porque en todo momento tienes fuerza disponible. Otra cosa que me gusta mucho es que este coche tiene una capacidad de regeneración muy importante y varía en función de los modos de conducción. En el Eco el coche va un poquito más en formato vela, perdiendo un pelín de velocidad y regenerando. En el modo normal tampoco se nota tanto esa diferencia, aumenta un poco más la regeneración, pero no mucho. Donde se nota principalmente es en el modo Sport. En este modo la aguja baja bastante más y recarga más la batería. La diferencia entre usar un modo u otro en el día a día no es tan grande en lo que refiere a consumos. Es más, yo personalmente en el RAV4, que lleva el mismo motor que este, he llegado a consumir menos en el modo Sport que en el modo Eco. Y eso depende también de cómo aproveches las frenadas, de cómo aproveches las inercias, de cómo aproveches las aceleraciones, etc. Quiero decir con esto que este es un coche que tiene muchas personalidades, muchísimas. Es un coche que varía mucho en función de cómo conduzca el conductor, y es un coche que para viajar en autovía 120 vas a alucinar, porque tú pones el control de crucero, le metes el modo Eco o el modo normal o el modo Sport, a efectos prácticos es muy similar, salvo que el modo Sport, pues el control de crucero, si tú pierdes velocidad, coge y te recupera en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Pero a efectos prácticos son parecidos. Mirad, yo me fui a Salamanca con este coche y volví,
pero no lo hice por el puerto de la A6, por el peaje, lo hice por la nacional. Y te aseguro que en todas las curvas el coche decía, yo tengo que ir por el medio, voy por el medio. O sea, no se iba un pelo. Y eso se agradece muchísimo. Y eso es en parte al reparto de pesos, porque delante va el motor, bueno, van los dos motores, el eléctrico y el gasolina, son los que dan tracción en el eje delantero, y detrás, bajo los asientos traseros, va la batería. Por tanto, se compensa el peso y hace que no pierdas tanta tracción y hace también que mantengas en todo momento la compostura. En carreteras secundarias es un coche que, si conectas el modo Sport, te lo vas a pasar bien. Pero la mecánica híbrida va a incitarte a bajar el ritmo, porque están pensados para hacer una conducción sosegada, una conducción normal. Es que no están pensados para hacer conducción deportiva. Es un coche que, a efectos generales, lo mismo te da que te lo compres para hacer ciudad y mover a toda la familia. Por ejemplo, un padre o madre de familia que viven en las afueras, en Las Rozas, por ejemplo, vienen a trabajar a Madrid y los hijos vienen a estudiar a Madrid. Pues a las 8 de la mañana se montan todos en el coche, bajan a Madrid, carretera 6, pim pam, confort absoluto. Llegan a la ciudad, entra el modo eléctrico, pim pam, consumos bajos, dejas a los niños, te vas a trabajar, te desenvuelves bien, vuelves, recoges a los niños y te vuelves a casa. Ese es un caso. Luego también tienes a una persona que le encante viajar, ¿vale? Tú te puedes poner a viajar con este coche y dices, ahí va, qué maravilla, no oigo nada, esto es para hacer un trayecto sin inmutarme, y lo compras para viajar. Pues oye, de fábula, porque es un coche cuyos consumos acompañan e incluso incitan a viajar. Y dices, vivo en la Sierra de Madrid, vivo por ejemplo en una zona alejada del Escorial, que tiene muchas curvas y que necesito un coche reactivo. También lo tienes. Este coche tiene potencia, es reactivo, es seguro y en ningún momento va a perder la compostura. Y sigues teniendo un coche familiar, de uso agradable y de un manejo muy sencillo. O sea que en ese sentido tienes todos los puntos habidos y por haber. Y luego, en lo referente a equipamiento y precios, al ser el acabado Luxury, tiene un precio de 41.000 euros. A eso hay que sumarle los 600 euros de esta pintura metalizada, que bueno, no me parece caro por pintar el coche con este color metalizado. Aunque si bien es cierto que lo ideal sería poner un paquete que se llama Toyota Protect, que lo que hace es añadir una capa protectora a la pintura para que las chinas de la carretera no arañen la pintura o no arañen, por ejemplo, en el túnel de lavado los pelos la carrocería. Pero bueno, dicho esto, el acabado Advance, que es el acabado inferior, son 36.000 euros de partida. Y lo mismo, otros 600 euros de la pintura metalizada. Pero ¿merece la pena gastarse 5.000 euros que hay de diferencia entre el acabado Advance y el acabado Luxury? La respuesta personal es que sí, porque el Luxury lleva estas molduras en madera aquí en la consola central y en la parte superior del salpicadero, lleva la frenada de emergencia durante una maniobra de aparcamiento delantera y trasera, es decir, te acercas a un obstáculo por delante y por detrás y el coche te hinca el freno para que no te des un leñazo. Luego también lleva el sistema de acceso sin llave, que en ambos casos tiene arranque sin llave, pero el acceso solo lo lleva el Luxury. Luego también lleva faros full LED, que el Advance no lo lleva, y lleva faros traseros LED, que repito, el Advance no lo lleva. También lleva asientos delanteros calefactables y el volante calefactable, y el Advance no lo lleva. Lleva llantas de 18 pulgadas en medidas 235, 45, 18, y el otro lleva en medidas 17 pulgadas. Es decir, por detalles estéticos y prestacionales, yo me iría al Luxury, porque sí merece la pena gastarse esos 5.000 euros extra en lo que refiere al acabado Luxury. Bien,
Dicho esto, ¿cuánto consume el coche? Pues mirad, hemos hecho, desde que lo recogimos, 1049 kilómetros. Y el consumo medio, y os aseguro que por autovía voy a velocidades extra legales, ¿vale? Son 5,4 litros. El consumo medio en esas circunstancias, en 1049 kilómetros y prácticamente el 90% por autovía, me parece un consumo extraordinario para este coche. Extraordinario, pero en todos los sentidos. Además, lo que me encanta es que en ciudad gastas menos y en un atasco gastas aún menos. En ciudad este coche está rondando un consumo real de en torno a los 4 litros. O sea, me parece una auténtica pasada, pero una pasada. Y en carreteras secundarias, si sabes aprovechar bien las inercias, las frenadas, las cuesta abajo y sabes aprovechar sobre todo la aceleración, puedes estar rondando un consumo de un 5. Y si le quieres meter caña, te sube al 6,5. Tampoco te creas que se va a un consumo desproporcionado. Así que en ese sentido, señores de Toyota, chapó. Bueno, hasta aquí el final de la video prueba del Toyota Camry Luxury. Yo creo que sinceramente Toyota tiene un buen as en la manga con este coche. Por 3 razones principalmente. La primera, su habitabilidad. La segunda, su eficiencia, tanto por su motor como por sus consumos. Y la tercera, por el gran confort que ofrece este coche y sobre todo el aplomo que tiene en carretera, que te transmite tanta seguridad a la hora de conducirlo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal. Si todavía no lo has hecho, ¿a qué estás esperando? Dale a la campanita para ser de los primeros en entrar en nuestros nuevos vídeos y así, oye, se lo vas pasando a tus amigos cuando vayan saliendo. Aquí te dejo todas nuestras redes sociales para que además puedas compartir el vídeo en todas nuestras redes sociales. Si encuentras algo que te llame la atención, también nos puedes etiquetar por allí. Me alegro de haber estado una semana más con todos vosotros y nos vemos en un próximo vídeo. Cuidaros y hasta la próxima.